A las 19:19 del 18 de marzo de 1945, en algún lugar del oeste de Alemania, la guerra hizo una pausa y trató de actuar de forma civilizada durante un par de horas. No tuvo mucho éxito, afuera, la noche aún sonaba a guerra. La artillería retumbaba a lo lejos con ese golpe sordo, que te llega al estómago, que se siente más que se oye. Los camiones arrastraban sus vehículos sobre caminos llenos de baches, con los faros apagados o tapados. De vez en cuando, una ráfaga de ametralladora crepitaba y se apagaba mientras algún centinela nervioso disparaba contra las sombras. Dentro, en lo que una vez fue un club de oficiales provinciales, el aire olía a patatas hervidas, carne demasiado cocida, humo de cigarrillo y algo más intenso por debajo, desinfectante, humo viejo, polvo de yeso. La lámpara de araña del techo había tenido mejores días. 3 bombillas del anillo inferior estaban fundidas, 2 faltaban por completo. Las demás proyectaban una luz tenue sobre la larga mesa de madera que recorría el centro de la habitación. Antes de la guerra, esta habitación estaba hecha para la comodidad, madera pulida. Retratos de generales con levitas, fallecidos hace mucho tiempo. Una chimenea donde oficiales, vestidos de gris en tiempos de paz, se calentaban las manos después de los ejercicios, discutiendo sobre cuántas baterías de caballos se necesitarían para detener un avance francés. Ahora, los retratos habían desaparecido. Solo unos pálidos rectángulos en los paneles indicaban dónde habían estado colgados. Alguien había aplicado pintura fresca sobre una sección de la pared quemada, pero aún persistía el leve olor a un incendio reciente. En la barra, los vasos estaban cubiertos de polvo y sin usar. Las botellas de licor habían sido vaciadas meses atrás por quien fuera el más rápido cuando la Wehrmacht se retiró. Esta noche la sala volvió a estar llena, pero de una manera diferente. A un lado de la larga mesa estaban sentados los estadounidenses, coroneles de alto rango. Un general de brigada cuya estrella brillaba tenuemente en la tenue luz. Un puñado de oficiales de inteligencia con uniformes menos formales, cuellos abiertos y cuadernos discretamente colocados junto a sus platos, no eran, bajo ninguna definición, frescos. Ojeras. Arrugas marcadas por demasiadas sesiones informativas y muy pocas noches de sueño ininterrumpido. Al otro lado estaban sentados los alemanes, generales y oficiales de Estado Mayor despojados de sus mejores galas. Se acabaron los pantalones con ribetes rojos, las dagas plateadas y las botas militares pulidas. Solo las túnicas de servicio sin insignias, los puños un poco deshilachados y los cuellos abiertos, sin sus águilas y hojas de roble, parecían más pequeños. Aún así, se podía ver lo que habían sido. Espaldas rectas. Manos colocadas justo sobre la mesa. Rostros entrenados durante décadas para no delatar gran cosa. Entre los dos grupos había platos de comida que a nadie parecía interesarle particularmente, papas. Un trozo de carne que alguna vez pudo haber sido decente, pero que ahora se había enfriado y convertido en un gris anónimo. Tazones de repollo que hacían el aire pesado. Café servido en gruesas tazas blancas, pasando lentamente de caliente a tibio. Los americanos habían organizado esta cena, no fue generosidad. No fue una fiesta temprana de bienvenida a la Europa de la posguerra, fue, en la seca expresión del coronel del G2 que lo propuso, una experiencia de observación controlada. Traducido. Querían ver cómo lucían los generales alemanes cuando no estaban dando órdenes o sentados detrás de escritorios, así sonaban cuando pensaban que los micrófonos estaban apagados. Cómo se explicaron cuando no tenían tropas que impresionar ni funcionarios del partido a quienes temer. Se trataba, en otras palabras, de un intento de echar un vistazo detrás de la máscara del cuerpo de oficiales de la Wehrmacht al final de su mundo, y entonces entró George Patton. Llegó 10 minutos tarde. La invitación le había llegado a un puesto de mando avanzado, una casa de campo con corrientes de aire, una furgoneta de radio estacionada en el patio y mapas pegados sobre las paredes de yeso. Él no había querido venir. El tercer ejército seguía luchando con ahínco, cruzando ríos, tomando ciudades.
tropezando con graneros que resultaban estar llenos de prisioneros aterrorizados y otros que ocultaban emboscadas de última hora. Había que construir puentes sobre los arroyos, trasladar los puntos de abastecimiento de combustible y obligar a los comandantes a moverse más rápido, pero el ayudante del coronel del G-2, con el sombrero en la mano, había dicho: «Señor, el Estado Mayor agradecería su presencia». Patton había entendido el subtexto, y que lo agradecería. Washington lo agradecería. Quienes tendrían que decidir qué hacer con estos oficiales alemanes cuando cesaran los disparos lo agradecerían. En ese momento, quiso decir: «Al diablo con todo. Que se coman su cena clínica sin mí». En lugar de eso, se puso su chaqueta de tanque, se abrochó el cinturón con la Colt con empuñadura de marfil, se calzó el casco y se subió a la parte trasera de su vehículo de mando. Mientras conducían hacia la ciudad, vio cómo el campo se deslizaba en franjas sin color, granjas quemadas, árboles ennegrecidos. Un campo donde un caballo yacía muerto en una zanja, con el vientre hinchado y una pata rígida. Nadie tenía tiempo ni energía para moverlo. La guerra casi había terminado, pero seguía causando nuevos destrozos a cada minuto. Pensó en los despachos que habían comenzado a llegar a su escritorio desde el este. De los primeros informes fragmentarios sobre campos con nombres como Ohrdruf y Buchenwald, lugares donde los alemanes habían hecho a los civiles lo que la artillería hacía en las líneas del frente, pero de forma más silenciosa y eficiente, pensó en los prisioneros alemanes que había visto en las últimas semanas. Algunos jóvenes, aterrorizados, apenas afeitados. Otros, veteranos profesionales, canosos, con el rostro rígido, negándose a encorvarse ni siquiera en la derrota. Se preguntó qué clase de gente asistiría a esa cena. Su chofer redujo la velocidad al acercarse al club de oficiales requisado. El edificio aún se comportaba como si esperara que entraran y salieran personas con uniformes impecables. El cristal de la puerta principal estaba roto, pero alguien lo había limpiado. Patton salió del coche y cayó en un charco sin darse cuenta. El barro le salpicó las perneras del pantalón. No hizo mucha diferencia. Sacó un cigarrillo de su paquete, lo encendió con la mano ahuecada y dio una larga calada antes de entrar. Cuando abrió la puerta del comedor, la conversación se agitó y luego se atenuó. Abarcó toda la habitación de un solo golpe: estadounidenses a la izquierda, alemanes a la derecha. Un mar de ojos escrutando su rostro. No fue a la cabecera de la mesa, se dirigió a una silla libre a mitad de camino hacia el lado estadounidense, dejó su casco sobre la mesa con un golpe y se sentó. «General Patton», dijo el coronel a la cabeza, deteniéndose a medio camino. «Gracias por». Patton hizo un gesto para alejar el humo. «Sigamos adelante», dijo. Los boches aún no se han dado cuenta de que han perdido. Unas cuantas sonrisas forzadas. Unas cuantas expresiones que decían: «Sí, es él». El coronel intentó lubricar la maquinaria, hizo un brindis. Algo piadoso sobre poner fin al sufrimiento innecesario y la esperanza de que los soldados profesionales puedan hablar con franqueza una vez que las armas se callen. Las copas tintinearon levemente. Algunos labios apenas rozaron el borde. Comenzó una pequeña charla, se deslizó por la superficie como un zapatero. Del lado estadounidense, los hombres de inteligencia fueron los primeros en actuar. Hicieron preguntas que sonaban como las que hacían en las tiendas de interrogatorio, pero envueltas en papel más suave. «¿Cuándo juzgó usted por primera vez, general, que el frente oriental había dado un giro decisivo?», le preguntó un coronel al alemán alto y aristocrático de pómulos pronunciados. El intérprete repitió las palabras en alemán. El hombre al que habían etiquetado en sus archivos como asterisco general der Panzertruppen von X consideró su respuesta como si fuera un hombre que elige de una carta de vinos. «Stalingrado», dijo en un inglés con acento, antes de que el intérprete pudiera terminar. «Por la moral». «Kursk, por el material». Él sonrió levemente. «Sin duda escribiréis eso en vuestras historias», añadió. «¿Dónde lo escribirías tú?», respondió uno de los estadounidenses. «En los márgenes», dijo von X. La derrota fue tanto burocrática como operativa.
si me permiten la herejía. Demasiadas decisiones de Berlín. Muy pocas de quienes realmente sabían cuántas divisiones tenían y cuántas necesitaban, los hombres que lo rodeaban rieron entre dientes, algunos genuinamente, otros con la cortesía practicada por una profesión compartida. Patton observó, él conocía su tipo, estos eran los hombres que habían escrito sus libros de texto, en las décadas de 1920 y 1930. Las revistas militares occidentales estaban repletas de artículos alemanes traducidos sobre arte operacional, ataques blindados y la importancia del ritmo. Los devoraba. Subrayaba pasajes sobre Wehrpunkt y Auftragstaktik. Argumentaba que Estados Unidos debía aprender de estos métodos si alguna vez aspiraba a librar una guerra moderna, en cierto modo, había diseñado su propio tercer ejército según lo que imaginaba que debía ser un Panzergrupp, implacable, flexible y con capacidad de atacar en profundidad. Ahora los autores de esa tradición estaban sentados frente a él, con el rostro gris. Y educados, hablando en los márgenes del régimen al que habían servido. Otro estadounidense preguntó sobre la ofensiva de las Ardenas, ¿creías que podría sostener el saliente? Von X golpeó una vez la mesa con los dedos. Sabíamos que no podíamos ganar la guerra, dijo. Pensábamos que tal vez podríamos obligarlos a aceptar una paz más favorable. Esa era la esperanza. Y por eso, murmuró el brigadier estadounidense, gastaron lo último de sus blindados y de sus pilotos. Un general gasta lo que tiene, respondió el alemán sin pestañear. Incluso cuando sabe que la cuenta está casi vacía. La mandíbula de Patton se apretó, dio otra calada al cigarrillo y lo apagó con una presión lenta y fuerte. Pensó en todos los chicos que habían muerto en las Ardenas, los suyos, los de Bradley, los de Hayes, los alemanes. Los rostros asomando por las trincheras cubiertas de nieve, los tanques quemados en campos blancos, escuchó mientras el coronel alemán junto a Von X hablaba con ligereza de las dificultades, con el suministro y de los conflictos, con los funcionarios del partido. Como si estuvieran discutiendo asuntos de personal en una guarnición en tiempos de paz. No estaba escuchando lo que necesitaba oír, nadie decía, estábamos equivocados. Estaban diciendo, de manera sutil, algo más, si se hubiera seguido nuestro consejo, quizá lo habríamos hecho mejor. El coronel del G-2 comía sus papas a pequeños bocados, con la mirada fija en un rostro y en otro. Buscaba sinceridad, patrones. Patton estaba escuchando algo más profundo, o por la ausencia de ella. Existe un tipo particular de armadura psicológica que desarrollan los militares profesionales. No es la armadura lo que te impide agacharte cuando caen proyectiles cerca, es cuestión de coraje, de condicionamiento o de entumecimiento, es la armadura que te permite vivir con las consecuencias de las decisiones. La mayoría de las veces, se construye desde el deber. Desde la creencia en la causa o en la necesidad del orden. Desde la confianza en que quienes están por encima de ti, quienes ven más, han sopesado la moralidad y la necesidad antes de dar la orden, es, en muchos sentidos, necesario. Un ejército en el que cada capitán vuelve a decidir la gran estrategia antes de que cada misión de fuego no funcione. Pero esa armadura puede convertirse en algo más si la alimentas con cosas equivocadas durante suficiente tiempo, puede convertirse en una forma de no mirar demasiado de cerca, somos solo soldados se convierte. En un encantamiento, Patton, a pesar de toda su brutalidad, tenía su propia versión de esa armadura. Su credo era que una vez iniciada la guerra, había que luchar con todas sus fuerzas hasta derrotar al enemigo. Las medias tintas costaban más sangre al final. Si ibas a luchar, luchabas con saña y luego te detenías. Nunca se le había pedido que declarara la guerra a civiles, como si lo habían hecho los comandantes del Frente Oriental. Nunca se le había ordenado liquidar aldeas. De haberlo hecho, solo cabe especular sobre cómo habría respondido. Esa noche, al otro lado de la mesa, estaba mirando a los hombres que habían, incluso si no hubieran firmado personalmente esas órdenes, habían alimentado la máquina que lo hizo, podía saborear su armadura en las palabras que elegían, éramos soldados.
Obedecimos a nuestro Führer como ustedes obedecen a su presidente. Servimos a Alemania. Todo era cierto, en un sentido estricto y técnico, también fue, a su oído, insatisfactorio. Se reclinó, haciendo crujir la silla, y dejó que la conversación continuara un rato más. Hablaron del invierno ruso. Del poder aéreo aliado. Del combustible, siempre combustible. La logística como destino, charla profesional. Al final, ya no pudo más, se inclinó hacia Delan. Apoyó los codos sobre la mesa y juntó sus grandes manos. General, dijo en voz baja pero firme, usted sigue diciendo, solo éramos soldados. El intérprete, a mitad de masticar un bocado de pan, se quedó congelado. La cabeza de Bonecki se levantó un poquito. Sí, dijo con cautela. Para eso nos entrenaron. Patton asintió lentamente. Una vez, nosotros también, dijo. Yo también, dejó que eso quedara en el aire, luego añadió, y por eso tengo que hacerte una pregunta. El tintineo de los tenedores en los platos se apagó. El murmullo de las conversaciones informales se apagó, incluso el aire pareció calmarse. Patton no miró a los demás alemanes. Mantuvo la vista fija en Von X, pero sus palabras tenían un alcance mayor. ¿En qué momento, dijo, dejaron de ser solo soldados y se convirtieron en algo más? El intérprete tradujo, las palabras alemanas cayeron con un peso casi físico. ¿Desde qué momento, dijo, ya no eran solo soldados, sino algo más? Von X se quedó mirando a Patton durante un largo instante. En ese momento podría haberse indignado, podría haber dicho, no seré acusado en tu mesa, podría haber recurrido a las viejas frases, honor, deber, patria. En cambio, quizá porque estaba cansado, quizá porque la guerra había desgastado suficiente su propia armadura, hizo algo más difícil. Él pensó, miró su plato, las patatas que no había comido, sus propias manos. Estaban limpios esta noche. La última vez que habían estado ensangrentados fue durante una cacería antes de la guerra. Alguna vez se enorgulleció de ello. Me ascendieron en 1914, dijo en voz baja, en alemán, más al intérprete que a Patton. Mi padre había sido oficial. Su padre antes que él. Éramos soldados prusianos. Eso significaba algo. El intérprete tradujo para los estadounidenses. Von X continuó, cuando llegaron los nazis, algunos los consideramos groseros. Prometieron restaurar lo que Versalles había destruido. Nos dijimos que era un compromiso necesario. Sus labios se torcieron. Nos dijimos muchas cosas. Él miró hacia arriba lentamente. Su pregunta, General Patton, es cuando dejamos de ser solo eso, soldados, y nos convertimos en cómplices, dijo, cambiando a un inglés vacilante en la última palabra. Patton no rompió el contacto visual. Sí, dijo. Esa es precisamente mi pregunta. Von X abrió ligeramente las manos. No tengo una fecha clara para ti, dijo. Ojalá fuera tan clara. 1941. Cuando cruzamos a Rusia y vimos lo que se preparaba a nuestras espaldas. 1942, cuando empezamos a comprender que algunas unidades no dejaban con vida a ningún judío ni comisario. 1943, cuando Stalingrado nos demostró que él, no mencionó a Hitler, prefería perder un ejército antes que admitir un error, tomó aire y lo soltó lentamente. Puedo decirles cuando dejé de creer que luchábamos por la Alemania a la que mi padre creía servir, dijo. Fue cuando mis propios hombres empezaron a hablar de partisanos, como lo hacían las SS. Cuando el miedo y el odio se convirtieron en el principal combustible en lugar de la disciplina, se quedó mirando su taza, y también puedo decirles, añadió, que para entonces ya me había convencido de que no quedaba nada por hacer salvo luchar lo mejor que pudiera hasta que todo terminara. Patton no lo dejó salirse con la suya, se inclinó un poco más cerca. ¿Por qué ninguno de ustedes le disparó?, preguntó. Su tono era informal, sus palabras. No, el intérprete dudó. Patton asintió. Continúa, dijo. ¿Entiende suficiente inglés como para saber lo que pregunto?
Y los demás también. El aire en la habitación se volvió más denso. Uno de los oficiales alemanes más jóvenes que estaba al final de la mesa respiró tan bruscamente que casi sonó un silbido. Los ojos de Donagh se dirigieron hacia él y luego volvieron a mirar a Patton. Sin duda habrán leído sobre las pequeñas conspiraciones, dijo. Hubo hombres que lo intentaron. 1944, la bomba, El Maletín, se encogió de hombros, muchos los consideramos tontos, admitió. O traidores, en aquel entonces. Nos dijimos que el juramento importaba más. Que si lo destituíamos, el partido destrozaría a Alemania. Que solo nosotros, el ejército, lo manteníamos unido. Hizo una pausa. Lo que usted pregunta, señor general, es porque muchos de nosotros no consideramos que era nuestro deber matar a nuestro propio jefe de Estado, dijo, con un tono finalmente cortante en su voz. Si, dijo Patton simplemente, la máscara de Von X se cayó hasta la mitad, porque éramos cobardes, espetó. Porque éramos miopes. Porque nos habían enseñado durante generaciones que la mayor virtud de un soldado es la obediencia. Y porque para cuando muchos de nosotros vimos en que se había convertido esa obediencia, ya estábamos parados sobre montones de nuestros propios muertos y diciéndonos que rendirnos ahora lo haría todo insignificante. Él se detuvo, el intérprete presentó la versión estadounidense. Se perdió algo en la traducción, pero la esencia estaba ahí. Se hizo el silencio, no es el silencio cómodo de los estómagos llenos, una quietud frágil y aturdida. Uno de los coroneles estadounidenses se movió en su silla y la madera crujió ruidosamente en el silencio. Patton se recostó, su rostro había perdido parte de su furia. Ahora había en él algo parecido a un reconocimiento sombrío, había visto el mismo patrón, de forma más sutil, en su propio ejército. No las atrocidades, sino la forma en que los hombres se convencían a sí mismos de tomar las rutas de menor resistencia. Qué fácil era decir sí, señor, incluso cuando querías decir ¿está seguro? Una vez abofeteó a un soldado asustado porque no podía tolerar lo que pensaba que era debilidad. Sentado allí, escuchando a Von X, pensó, la debilidad no siempre es llorar. A veces es no hablar cuando se debe. Reprimió ese pensamiento antes de que pudiera llegar a sus labios. Estaba demasiado cerca, en cambio dijo, le concedo esto, general, dijo. Se necesita más valor para decir, éramos cobardes, en esta sala que para escudarse en, solo éramos soldados. Miró su propio café frío, y también te diré, añadió, que si dentro de 10 años algún hijo de puta intenta arrastrar a mi ejército a algo repugnante, espero por Dios que haya suficientes hombres en la mesa que recuerden cómo se sintió Nadie tradujo eso al alemán. No estaba destinado a ellos, estaba destinado a los estadounidenses, para él mismo, para quien quiera que termine en su silla. En alguna guerra futura, el coronel de inteligencia finalmente se aclaró la garganta. Caballeros, dijo. Creo que ya es suficiente filosofía por una noche. Se oyeron risas nerviosas, la negación regresa sigilosamente, suavizando el borde irregular, los tenedores volvieron a moverse. Alguien rellenó el café, el momento pasó, pero no desapareció, se hundió en algún lugar por debajo del nivel de notas oficiales y de informes desinfectados. Cuando los oficiales del G2 presentaron sus informes más tarde esa semana, escribieron cosas como, el sujeto admite confusión moral en el periodo tardío, culpa a factores sistémicos y tradiciones de obediencia de larga data. Muchos altos oficiales se presentan como profesionales, a políticos mal utilizados por el régimen nazi. Su sinceridad es cuestionable. A primera vista, eso era todo lo que había producido la cena. En realidad, había producido algo más difícil de cuantificar. Había obligado a una sala llena de hombres uniformados a contemplar, durante un minuto, el oscuro reflejo en la ventana, verse a sí mismos no solo como portadores de un rango, sino como instrumentos, lo quieran o no, de algo más grande. Para Patton, esa reflexión fue particularmente incómoda. Admiraba el arte operacional alemán. Respetaba sinceramente a muchos de estos hombres como mentes militares.
Creía que si los aliados occidentales no andaban con cuidado después de la guerra, la siguiente amenaza, la Unión Soviética, requeriría precisamente ese tipo de pericia para combatirla, en cuestión de meses. Se opondría a las amplias directivas de desnazificación que, en su opinión, trataban a todos los alemanes como criminales. Compararía la afiliación al partido nazi, desastrosamente, con afiliarse a un partido político estadounidense, pero también había visto, en esa sala, con qué facilidad somos profesionales se convierte en estamos excusados. Esa fricción nunca se resolvió del todo en él, todavía no se ha resuelto del todo en las culturas militares que vinieron después de él. El general alemán, nuestro von X, siguió adelante y corrió el mismo destino que aguardaba a los hombres que ocupaban su puesto. Algunos de sus compañeros del mundo real fueron juzgados y ahorcados en Nuremberg o en juicios posteriores. Otros fueron encarcelados y luego liberados silenciosamente en una Alemania occidental que necesitaba administradores y oficiales experimentados. Otros más escribieron memorias. Si von X escribió el suyo, probablemente tenía una estructura familiar, juventud bajo el Kaiser. Servicio en la Primera Guerra Mundial. Años de lucha bajo el régimen de Versalles. Orgullo por el resurgimiento del Reich. Brillantez táctica. Luego, traición de los fanáticos políticos. Si mencionó esa cena, probablemente fue en una o dos líneas sobre discusiones con generales estadounidenses que no comprendían la naturaleza vinculante de nuestro juramento. La pregunta que flotaba entre él y Patton esa noche probablemente no estaría en la página. No se publica ese tipo de cosas si se quiere que los nietos las lean con orgullo, pero la memoria es menos ordena. Da que el papel, es difícil dejar de oír a un hombre con botas embarradas frente a ti que dice, no te escondas detrás de, solo un soldado. Es aún más difícil olvidar el sabor de boca cuando te oyes admitir, teníamos miedo. Nos contábamos historias. El coronel de inteligencia estadounidense que había escrito a mano experiencia de observación controlada en el memorando pasó a ocupar un puesto de personal en Washington. Trabajó en planes de contingencia de principios de la Guerra Fría. Leyó informes de Grecia, Turquía, Corea y Vietnam, vio a otros cuerpos de oficiales con otros uniformes enfrentándose, o no, al mismo problema básico. ¿Qué hacer cuando las órdenes que llegan desde arriba empiezan a parecerse menos a la defensa de un país y más a los vaivenes de un régimen que teme perder el poder? Algunos obedecieron. Otros no, algunos dieron golpes de Estado. Otros siguieron adelante en silencio. Pensó, más de una vez, en aquella fila de generales alemanes en un club de oficiales capturados, en cómo su postura profesional no los había llevado a ninguna parte al final. En una conferencia para el personal universitario a principios de los años 50, contó una versión censurada de la historia, omitió nombres, lo resumió así: caballeros, llega un momento en la vida de todo soldado profesional en el que debe decidir si su lealtad es hacia un hombre, hacia una institución o hacia algo más difícil de definir. Y si esperan demasiado para decidir, podrían descubrir que alguien más lo ha decidido por ustedes. No recibió ningún aplauso, pero algunas de las principales se movieron de manera incómoda. No se puede luchar en una guerra, pasada o futura, sin rozar esa incomodidad. Nos gustan las historias de guerra concisas, nos gusta el tipo de narrativa donde los villanos tienen sombreros negros y los héroes blancos, y los generales de nuestro lado hacen todas las preguntas correctas en el momento correcto. La verdadera historia rara vez coopera. Patton no era un juez infalible de carácter. Sin la política, sin el horror del frente oriental que tenía ante sí, podría haber sido precisamente el tipo de profesional que habría mantenido un perfil bajo en otro ejército. El general alemán no era un monstruo de dibujos animados. Tenía convicciones, miedos, lealtades y puntos ciegos. Lo que hizo que esa cena fuera interesante, lo que hace que valga la pena hablar de ella ahora, es que durante un breve lapso de tiempo, ambos hombres dejaron caer suficiente de su armadura como para dejar que se planteara la cuestión de la responsabilidad, no responsabilidad en abstracto, responsabilidad en lo personal. ¿Por quién mataste? ¿Por qué?
Y cuando supiste que ya no solo defendías un país, sino que apuntalabas algo podrido desde la raíz, Patton lo expresó en el lenguaje que conocía. Soldado. Cobarde. Deber. Von X lo enmarcó en el suyo. Juramento. Tradición. Patria. Debajo, palpaban la misma herida. Si usas uniforme durante mucho tiempo, tarde o temprano te pedirán que prestes tu competencia a algo con lo que no estás completamente de acuerdo. La pregunta es qué hacer entonces. Si has llegado hasta aquí en la sala conmigo, si puedes ver los retratos vacíos en las paredes, saborear las patatas frías, oír el roce de los tenedores que se detienen de repente, eres exactamente el tipo de espectador para el que *archivo 193945 está hecho. No nos limitamos a repetir batallas, reproducimos momentos como este, en los que una sola pregunta duele más que cualquier descarga de artillería. Ahora voy a plantear esa pregunta hacia afuera. Si usted estuviera en la silla de ese general alemán en 1945, despojado de sus insignias, con sus ejércitos desaparecidos, y un comandante enemigo le preguntara cuándo dejó de ser solo un soldado y se convirtió en parte de algo más oscuro, ¿qué podría decir honestamente? ¿Señalarías un año específico? ¿Una orden específica? ¿Dirías, nunca, seguí siendo soldado hasta el final? ¿Admitirías, como Von X, el miedo, el orgullo y el autoengaño, y si usted mismo ha llevado uniforme, o si alguien a quien ama lo ha hecho, alguna vez los ha escuchado hablar, aunque sea indirectamente, sobre el momento en que seguir órdenes dejó de sentirse limpio? Estas no son preguntas fáciles, no están destinados a hacerlo, pero son el tipo de preguntas que la historia no plantea lo suficiente. Fuera de los tribunales y de los departamentos de filosofía, si tienes vínculos familiares con alguno de los ejércitos que se sentaron a ambos lados de las mesas, estadounidense, británico, alemán, soviético, te invito a compartir cualquier fragmento que tengas en los comentarios. Tal vez sea una frase que dijo una vez tu abuelo, o una historia a medio terminar sobre una cena con oficiales que nunca terminó de escribir. Esos pequeños fragmentos de memoria son los que convierten el papel de archivo en algo que todavía tiene pulso, y si quieres más episodios largos como este, donde bajamos la velocidad, nos sentamos en la habitación, escuchamos lo que se dice y lo que no se dice, y luego damos un paso atrás para preguntarnos qué significa todo eso. Eso es exactamente lo que hacemos aquí en *archivo 193945. Haz clic en * suscríbete a archivo 193945 y activa la campana para no perderte la próxima historia que saquemos de los archivos más profundos, porque detrás de cada comunicado oficial y de cada línea pulcra de un libro de texto de historia, solía haber al menos una noche como aquella, en la que hombres que habían pasado su vida escondidos tras uniformes tuvieron que sentarse a una mesa y, por un momento, hablar entre ellos como seres humanos sobre lo que realmente habían hecho.